La salud al día. Llega la sección La Salud al Día y es el momento de saludar a nuestro experto en nutrición, Iván Tardón, como cada miércoles. Iván, buenos días. Buenos días, Álvaro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana, Iván? Bien, mira, parece que cada vez que hablamos hace más frío. Ya, es verdad. Ya. Ayer nevó y todo, ¿eh? Buena nevada Sí, en la sí. cumbre. Bueno, a este paso la próxima semana cuando me pregunte vamos a tener que salir con escafandra. Sí, no vamos a adelantar nada, pero sí que es cierto que sí, el viento fuerte, hace frío, nieve, lluvia. También es importante, ¿eh? que llueva y que nieve. Sí, hacía falta ya, hacía falta. Sí, siempre es bienvenido. Bueno, vamos a ir con el tema de hoy. Es un tema que tiene que ver con los tipos de aceite, ¿no? Sí, vamos a hablar de algo que está bastante al día, ¿no? El tema del aceite de girasol, el aceite de oliva, todo este tipo de aceites que vamos a encontrar en el supermercado y que parece que están desapareciendo por minutos, ¿no? El aceite de girasol, por ejemplo, es uno de los que más afectado está y que, claro, va arrastrando, digamos, al resto de los aceites. Si no encuentras el aceite que vas a buscar, al final te vas a terminar llevando otro, con lo cual al final pues van a ir desapareciendo de una manera pues muy rápida, un poco por el miedo, la incertidumbre de que si esto se va a empeorar o no, como ya pasó en su día con los papeles higiénicos cuando el tema de la pandemia, ¿no? Ya, sí. Bueno, desde aquí pedimos un poco de responsabilidad también a los oyentes que nos están escuchando, que ellos sabrán cuánto aceite consumen a la semana, al mes, que lo valoren como quieran, que tampoco hace falta que hagan una provisión enorme y gigantesca, que ya sabemos a veces cómo alguno se lo toma, porque quien más, quien menos sabe cuánto le dura una botella de aceite. A mí me dura bastante, por cierto, Iván. Sí, realmente una botella de aceite de 1 litro puede durarte tranquilamente un mes sin ningún problema. Lo que pasa es que hay que saber usarlo. El problema es que muchas veces utilizamos pues freidoras que utilizan una cantidad de aceite tremendo y bueno, hacemos muchas cosas fritas. Entonces, bueno, pues un poco de responsabilidad en ese sentido y además es más saludable no cocinar con tanto aceite y viene genial. Sí, que se está dando un caso que me contaron el otro día, que es que por lo visto hay mucha gente que se está comprando aceite de girasol cuando nunca ha comprado aceite de girasol. Ya, O sea, sí. es como, parece que esto se va a acabar y tengo que tenerlo en casa por si se agota, ¿no? Pero si no lo has usado nunca, no se entiende. Ya, es que somos terribles. Bueno, ya han aparecido las primeras pinceladas. Vamos a dejar diferentes tipos de aceite. Vamos a presentar alguno. Mira, sí, hay más vida más allá del aceite de girasol. Lo que pasa es que muchas veces vamos como con las gafas oscuras mirando hacia el frente, nada más que queremos ver el aceite que vamos a buscar, pero hay muchos más, ¿no? Hay muchos que son muy difíciles de conseguir, a lo mejor tienes que ir a herbolarios, tienes que ir a tiendas especializadas, y después hay otros que se vas a encontrar en el supermercado, pues relativamente fácil, ¿vale? Y más en esta época. Bueno, el de girasol, pues el más consumido porque a la hora de freír, pues no te altera los sabores, aguanta bien las temperaturas, con lo cual, bueno, es una buena opción para esto. Lo utilizan mucho en repostería, lo utilizan mucho a lo mejor en las churrerías y en ese tipo de cocinas. Y bueno, después está el nuestro, ¿no? El de kilómetro cero, podríamos decir, que es el de oliva, que es el que deberíamos de consumir por cercanía. Este, pues, mucho más valorado, lógicamente, mucho mejor consumirlo en crudo, altera un poquito los sabores, quizás, pero le deja un sabor bastante exquisito a los platos, con lo cual tampoco veo un gran problema, a menos que sea un plato que quieras esconder el sabor del aceite, lógicamente. Después, partiendo de ahí, también vamos a encontrar en el supermercado aceite de maíz. Ayer me acerqué precisamente a un supermercado porque sabía que íbamos a hablar de este tema y el de aceite de maíz había desaparecido también. O sea, que fue como una... Sí, había desaparecido totalmente. Había desaparecido el de girasol y el de maíz, con lo cual yo venía con la idea de recomendar el de maíz, pero ya parece que llevo un poco tarde. El de soja también aparece en supermercados. Tengo que decir que es bastante complicado de conseguir, ¿vale? Pero se puede llegar a conseguir en algún supermercado que le guste un poco la variedad. Y bueno, después tenemos aceites que a lo mejor son más para utilizar en crudo, más que utilizarlos en fritos, ¿no? Como por ejemplo el aceite de aguacate, por ejemplo. Es muy bueno, puede sustituir muy bien el aceite de oliva para las ensaladas. Tienes el aceite, por ejemplo, de semillas de calabaza,
que lo puedes conseguir en herbolarios. También sustituye muy bien el aceite de oliva. Tenemos el aceite de nueces, que también lo podemos conseguir en algunos supermercados, muy específicos, ¿vale? Y sobre todo en herbolarios, lógicamente. Y tenemos uno que todo el mundo recuerda con muy mala fama, del año 81, porque hubo un problema bestial en España, muchos problemas que todavía hay gente que acarrean y, bueno, el aceite de colza, ¿no? Tengo que decir que el aceite de colza se sigue utilizando actualmente, lo que pasa es que se utiliza con otro nombre. Se nombra ahora mismo como aceite de navina. Y lo podemos encontrar en algunas bollerías, en algunos productos procesados. Se utiliza muchísimo en Europa, no tiene ningún problema de salud. El problema fue que aquí en España se utilizó mal, se manipuló mal. Y entonces, bueno, la gente le ha puesto ya, digamos, una cruz a este tipo de aceite y no lo quiere utilizar por miedo. Pero no hay ningún problema. De hecho, es el más consumido en Alemania y en Europa realmente creo que es el segundo que se utiliza después del de girasol. O sea que es un aceite bastante fácil de utilizar, se puede utilizar perfectamente, pero en España creo que es bastante complicado de conseguir. No sé dónde se consigue. Sí. No, aquí tiene como que bueno el apunte, porque aquí en España el aceite de colza tiene una fama malísima y luego en otros países es, como has comentado, en algunos el más utilizado y en otros de los que más. Y qué bueno conocer, ¿no? Aceite de aguacate, de semilla de calabaza, de nueces y luego ya el resto que ya más o menos conocíamos. Claro, me imagino que cada aceite pues tiene unas propiedades diferentes. Sí, bueno, al final lo que tienes que buscar es que no sea tan refinados, ¿no? Que sean, por ejemplo, virgen y sobre todo el que más que se recomienda siempre suele ser el de oliva, ¿no? El de oliva extra virgen, por ejemplo, suele ser el mejor y que sea utilizado siempre en crudo por sus propiedades, para que no pierda, digamos, esas propiedades, porque una vez que sea, digamos, elevada la temperatura y sea elevada varias veces, al final va perdiendo esas propiedades, ¿no? Entonces, lo ideal es utilizarlo, pues con su omega 6 intacto para que nos proteja contra los problemas cardiovasculares y utilizarlo, por ejemplo, en ensaladitas o en algunas verduritas hervidas o cositas así. Nos apuntamos esta anotación del aceite de oliva virgen extra. Luego está ese aceite, el aceite tan comentado, el aceite de palma, como lo relacionan con bollería y con esos productos, Iván. Sí, a mí me hizo gracia un anuncio que leí, una noticia que decía que, bueno, que la bollería iba a tener problemas en estos días porque no tenían abastecimiento de aceite de girasol. Y yo, bueno, pero si lo menos que utilizan es aceite de girasol, lo más que utilizan es aceite de palma o grasa de palma y grasa de coco o aceite de coco. Al final, bueno, son grasas saturadas, ¿vale? Todas aquellas grasas que al final en temperatura normal, en temperatura ambiente, se queden sólidas, eso se convierte en grasas, son grasas realmente, ¿vale? Son grasas saturadas que al final afectan a nuestro sistema cardiovascular pues de forma negativa. Entonces, a mí me hace un poco de gracia cuando veo en algún supermercado que pone aceite extra virgen de coco. Bueno, pues para empezar no es aceite, es grasa. Y virgen, lo único que hay virgen en los aceites es el aceite de oliva. Entonces, está un poco confundiendo con esos nombres y no es recomendado tomarlo porque ya te digo, son grasas saturadas que no ayudan, no ayudan al sistema nervioso, perdón, al sistema cardiovascular. Dos apuntes más, Iván, y nos despedimos. Bueno, ese aceite de oliva, producto de kilómetro cero, producto de máxima calidad, como nos has comentado, y dos cuestiones que te quería preguntar, especie de mitos. Bueno, uno es la temperatura a la hora de freír, ¿no? Que se habla de no refreír muchísimo el aceite, de que tiene que estar a una temperatura más o menos adecuada. ¿Qué se aconseja en todo esto? Hombre, también habrá un poco de sentido común. Claro, al final es lo que te comentaba. El tema de utilizar ese aceite muchas veces, al final hace que el aceite se convierta digamos, en un problema, ¿no? Sí. Entonces, es intentar utilizarlo lo menos posible en temperaturas elevadas, no repetir mucho con ese mismo aceite, sino a lo mejor una o dos veces como mucho, intentar quitarlo de medio. Claro, esto no se lo puedes decir a una churrería, por ejemplo, porque si no, entonces tendría unas pérdidas tremendas, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, cuanto más esté utilizándose ese aceite, menores propiedades tiene y más problemático se convierte. Y ya el último apunte, aquellos que sufren mucho con el aceite de oliva, sufren entre comillas por el aporte calórico que tiene y que lo demonizan un poco. Dicen, no, es que tiene 900 calorías, ¿cómo voy a tomar yo aceite de oliva?
Bueno, tiene 900 calorías, lógicamente, la botella entera, Sí. pero tiene 9 calorías por cada gramo, como todas las Ujú. grasas, ¿vale? Entonces, al final, si utilizas una cosa moderada, lo utilizas de forma, pues, como te decía, de una forma en la que utilices solamente para dar un poco de sabor a las ensaladas, un poquito de gusto, pues no tienes gran problema. El problema es cuando lo fríes, ¿no? Porque el frito absorbe muchísimo aceite y podemos tener una comparativa en papas hervidas o papas fritas de una diferencia de unas 300 calorías. Buah. Entonces, la cantidad de aceite que absorbe, aunque utilicemos ese papel absorbente para que quite un poco de aceite y tal, Sí, sí, al sí, final sí. las calorías son muy elevadas. Entonces, Qué bueno. intentar utilizarlo lo mejor posible, sin exceso, y va a utilizarse, digamos, en una casa normal, un aceite de oliva o un aceite de girasol puede durar una botella tranquilamente un mes entero, vamos, que no creo que se vaya a utilizar mucho más, a menos que sea una familia numerosa. Bueno, pues con esto nos quedamos. Los tipos de aceite que hoy nos ha traído nuestro experto en nutrición, Iván Tardón. Iván, como siempre, un enorme placer. Nos citamos para el próximo miércoles.